Seguimos en agenda parlamentaria. Hace unos días se instaló en el Congreso el Frente Parlamentario Unido contra la Tuberculosis en el Perú, bajo la coordinación de la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Y hoy se va a desarrollar en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea un importante seminario internacional denominado El Perú Unido contra la Tuberculosis. Estamos en estos momentos en compañía del congresista César Vázquez, el expresidente de la Comisión de Salud y también subcoordinador de este Frente Parlamentario de lucha contra la tuberculosis en el Perú. Congresista, bienvenido a Congreso Televisión. Bienvenido. Sí, buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Bueno, primero, antes de hablar de este seminario internacional y quiénes van a participar, hay que recordar que se ha instalado este Frente Parlamentario contra la Tuberculosis, en esta comisión donde participan congresistas de diversas bancadas y que incluso se ha firmado una declaración de Lima. Antes de ello, hay que recordar que el Perú tiene altos índices de tuberculosis y sobre todo elevados índices de tuberculosis multidrogo resistente, aquella que no responde a los tratamientos, se requiere más tiempo para su curación. Congresista, primero las cifras. ¿Cuántos casos de tuberculosis se presentan al año en el Perú? ¿Cuántos son multidrogo resistentes y cuántos fallecen? Bueno, sí, gracias. Efectivamente, si hay algo en lo que Perú destaca, no es precisamente en temas olímpicos o buenos, ¿no? Lamentablemente, en el tema de tuberculosis, Perú siempre ha estado primero en las cifras. Por ejemplo, actualmente estamos a nivel de toda América en cuanto a las cifras absolutas de personas afectadas con tuberculosis, segundos después de Brasil. Obviamente Brasil tiene mucha más población que nosotros, ¿no? Entonces, hablamos de más de 37,000 personas afectadas por tuberculosis en el país. Y si hablamos de tasas de incidencia, que es proporcional a la población, en América estamos terceros, superados obviamente por Haití, que tiene... Solo por Haití. Sí, Haití, que está muy por encima del promedio mundial de la tasa de incidencia de tuberculosis. En el mundo el promedio es 120 pacientes o personas con tuberculosis por 100,000 habitantes. El Perú está en 117. Bolivia nos supera por un poquito, 121. Y Haití está en 196, pues mucho más alto que nosotros. Estamos terceros, pero en lo que no nos gana nadie, y esto sí es preocupante, porque ahí estamos largamente primeros, es en la incidencia o en los casos de tuberculosis multidrogo resistente. O sea, aquellos casos que pasan de ser una tuberculosis simple a una tuberculosis ya complicada. Ahí estamos primerísimos, tenemos 1,600 casos y de los 4,000 que existen en América. ¿Y cuántos peruanos mueren por tuberculosis al año? Un promedio. Bueno, han subido las cifras, hoy se habla de 1,237 personas que están muriendo. Es una pena, es increíble. Y eso que se ha avanzado mucho, pero como comentábamos con la presidenta del Congreso, es una pena porque en los últimos años el Perú se ha jactado de su crecimiento económico. Sin embargo, tenemos altos índices de enfermedades como la tuberculosis. Sí, eso es lo que nos ha motivado pues a nosotros activar este frente parlamentario, ¿no? Países como México, como Brasil, están teniendo una experiencia exitosa en este camino. Allá han formado su frente parlamentario y han sido un ente articulador, están siendo un ente articulador importante para esta lucha. Y bueno, teníamos nosotros la suerte también de contar con la experiencia ya en este rubro de nuestra presidenta del Congreso, como es la doctora Luz Salgado, ¿no? Ella viene de ser coordinadora o copresidenta del Frente Parlamentario de las Américas de lucha contra la tuberculosis y tiene ya una experiencia en este rubro. Socializamos, compartimos el tema y nace la idea de armar el Frente Parlamentario aquí porque es inconcebible, es indignante realmente que con todas las cifras de desarrollo económico de la que nos jactamos en los últimos años, sigamos pioneros en este flagelo que ya no es un problema solo de salud pública, sino un problema social. ¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad y por qué se vuelve multidrogo resistente? Bueno, la enfermedad es de naturaleza infecciosa. Hay una bacteria, un microbio, que es el Mycobacterium tuberculosis, conocido comúnmente como bacilo de Koch. Este microbio ha existido por todas las generaciones, desde las civilizaciones más antiguas, y han afectado a culturas tan antiguas como las chinas, las egipcias, las hindúes,
hasta los incas incluso. Pero hoy obviamente se vuelve un problema más complicado porque conforme va creciendo la población, el hacinamiento y los determinantes sociales más en contra, las cifras crecen exorbitantemente. Se han hecho esfuerzos enormes a nivel mundial, no hay que desconocerlos, pero los resultados son pobres. La tasa de incidencia está bajando 1 a 2% al año, que eso es muy poco. Y aquí en el Perú todavía es mucho más triste los resultados, ¿no? Lo que pasa aquí en el Perú es que los tratamientos, que por sí obviamente son largos, se abandonan muy fácilmente. ¿Cuánto dura un tratamiento? Sí. El tratamiento normalmente de una tuberculosis simple dura 6 meses. En dos esquemas, de 4 y 2 meses. Pero ¿qué pasa con algunos pacientes? El 20% de nuestra población, de los pacientes o las personas afectadas con tuberculosis, el 20% abandona el tratamiento. Y ese 20% termina finalmente haciendo tuberculosis resistente. Y al hacer de tuberculosis multidrogo resistente, no solamente aumenta su tasa de mortalidad, que incluso en algunos casos extremadamente resistente llega al 50% la mortalidad, sino que además eleva tremendamente los costos sociales para el país. Miren, tratar un caso simple de tuberculosis le cuesta al país $100 por cada caso. ¿El simple? Sí, el simple. Un paciente, una persona con tuberculosis, con 6 meses de tratamiento le cuesta al Perú, al país, $100 por cada paciente. Si este paciente abandona el tratamiento por la razón que fuera y se convierte en un paciente multidrogo resistente, el costo va a elevarse de $100 a $30,000. Y si fracasa el tratamiento y llegaría a ser un caso de extremadamente resistente, de $30,000 sube a $100,000 por paciente. Y los tratamientos son mucho más largos, 2 años, y además... Claro, más. Y con alta probabilidad de morir. Y que requieren muchas veces hospitalización, aislamiento, tratamientos invasivos graves. Y siguen costosos. Contagiando. Sí, claro. A sus familias. Claro. Aquí hay que informar también a la población, ¿no? Para evitar también discriminación, marginación a los pacientes. El paciente o la persona afectada con tuberculosis es altamente contagiosa hasta que inicie el tratamiento. Una vez que inicie el tratamiento, a los 15 días de iniciado el tratamiento, ya no tiene potencial infeccioso, no infecta, no contagia. ¿Puede seguir su tratamiento y trabajar a la vez? Claro que después de las 2 primeras semanas. Claro que sí. Inicia su tratamiento, los primeros 15 días sí hay que estar pues en cuarentena, aislado, con cuidado, ¿no? Cumple 15 días de tratamiento y ya no es potencialmente infeccioso, ya no va a contagiar, puede hacer su vida normal siempre y cuando termine su tratamiento. Ahora, por eso abandonan el tratamiento, usted me señalaba, porque muchas de estas personas son de escasos recursos económicos y necesitan trabajar. Entonces apenas se sientan un poco mejor, se van. Claro. Y no completan. Y se vuelven ahí multidrogo resistentes. Claro, definitivamente la tuberculosis tiene muy alta vinculación con la pobreza, con los determinantes sociales, ¿no? Se ve, por ejemplo, aquí en Perú, en Lima, ¿no? En las cárceles que están totalmente hacinadas, en los cerros donde la gente vive hacinada, en condiciones de ¿tiene que ver con la vivienda alimentación? Inadecuadas, claro, sin una alimentación adecuada, sin servicios básicos, con viviendas sin las condiciones mínimas, ¿no? De dignidad, de comodidad, sin ventilación. Todos estos factores hacen de que la persona que adquiere el microbio sea pues potencialmente lábil, ¿no? Ante la enfermedad. Claro. Entonces, no se trata solo de darle el tratamiento y de vigilar el cumplimiento, sino hay que también mejorar las condiciones de vida. Pero el 20% de personas que abandonan el tratamiento lo abandonan principalmente porque ya se sienten mejor y como tienen necesidades de trabajar, pues para subsistir, para apoyar a su familia, ya no van y no continúan el tratamiento. Entonces hay que tener un enfoque más completo de no solamente hacer el seguimiento, darle la medicina, darle el acceso al medicamento, sino darle cierta protección social. El Estado debe programas sociales, darle acceso a los programas sociales, programas de inclusión, ¿no? De alimentación y, ¿por qué no, programas laborales exclusivos para ellos, para que no les falte trabajo, tengan la canasta familiar asegurada y puedan seguir con su tratamiento. ¿Estos casos de tuberculosis dónde se concentran más? ¿En Lima? Sí, el 82% de los casos están en Lima. En Lima. Y hay distritos como el Agustino que tienen incidencia de tuberculosis de los más altos en el mundo. Cerro San Cosme, El Pino. Claro, hay cerros que en el mundo se han hecho conocidos como los cerros que tosen. Y justamente estos 2 cerros están entre los más conocidos porque tienen altísima incidencia. Y en las cárceles también hay internos. Sí, las cárceles son un foco
un foco importante de contaminación, y ahí hay que trabajar también mucho para evitar este problema. Hay que señalar que se desarrolla el seminario internacional El Perú Unido contra la Tuberculosis en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Van a estar usted también, que es subcoordinador del Frente Parlamentario contra la TBC, que se ha instalado en el Congreso y que justamente han firmado la Declaración de Lima. Antes de irnos, brevemente, ¿qué contiene la Declaración de Lima? ¿Cuáles son los compromisos? Sí, básicamente son compromisos en la que las personas que nos involucramos en el tema asumimos pues retos, metas de poder articular a los diferentes sectores e impulsar esta lucha contra la tuberculosis. Vamos a buscar garantizar no solamente el compromiso político, ¿no?, el financiamiento adecuado, la protección social al paciente de la que hablábamos, y finalmente también, obviamente, el acceso fácil al tratamiento por parte de las personas afectadas. ¿Quiénes participan en este seminario internacional que empieza por la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea? Sí, bueno, como invitados especiales tenemos obviamente a los expertos, ¿no?, asesores internacionales enviados por la OPS en este tema de tuberculosis, y también habrán autoridades como el propio representante de la OPS aquí en el Perú, el señor González Romero. Estará también acompañándonos el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de México, ¿no?, es diputado federal, y de fondo aquí en el Perú obviamente estará nuestra presidenta del Congreso, Luz Salgado, la ministra de Salud, el presidente ejecutivo de Salud y muchas autoridades del sector salud, de entidades académicas que nos acompañarán. Muchísimas gracias al congresista César Vázquez, presidente de la Comisión de Salud del Congreso. Esperemos que conversar en otra oportunidad de otros temas que obviamente competen al sector. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continúen con el canal del Congreso y Agenda Parlamentaria.